Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Damas y caballeros, hubiera preferido poder participar presencialmente en el Consejo de Derechos Humanos. No obstante, estoy obligada a dirigirme a ustedes por vídeo debido a las medidas de la Unión Europea que se niega a respetar uno de los derechos humanos más fundamentales, el derecho a la libertad de circulación. Los miembros de la Unión Europea han optado por un camino unilateral de sanciones ilegítimas. Las utilizan para evadir un diálogo directo, honesto, cara a cara. Algo que temen. La situación en el mundo no es fácil, se está deteriorando. El motivo principal es que los Estados Unidos y sus aliados siguen imponiendo agresivamente un denominado orden mundial basado en las normas sobre el resto de los participantes de la comunicación. Lo que este orden hace a los derechos humanos está bien ilustrado por el ejemplo de Ucrania. Es la política de un occidente colectivo encabezado por Washington que ha hecho que el régimen de Kiev se embarque en una guerra contra su propia población desde 2014, contra todos aquellos que se oponen a los valores neonazis del Maidán, con las políticas criminales de las autoridades ucranianas que vulneran sistemáticamente derechos humanos, derechos de las minorías, los compromisos de Naciones Unidas, de la OSCE, los ultranacionalistas y neonazis que se apoderaron del poder en Kiev han desencadenado un verdadero reino de terror. Es imposible recordar esa tragedia terrible en Odessa el 2 de mayo de 2014 sin estremecerse. En aquel entonces manifestantes pacíficos fueron quemados vivos. Los autores de estas atrocidades son conocidos, incluso se les vio por cámara, pero de momento no han sido castigados. Las tumbas descubiertas allí son una prueba de las consecuencias criminales del bombardeo masivo sobre Donbass. Un examen médico forense establece que la mayoría de muertos fueron mujeres y personas de edad. Nuestros colegas occidentales ignoran estas violaciones flagrantes de derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Se intenta señalar a la atención de este Consejo estas atrocidades, pero han quedado desatendidos. El régimen ucranio se ha embarcado en una desrusificación agresiva y asimilación forzada durante estos años. Personas que se creen rusos y que desean preservar su identidad, su idioma, su cultura. Se les dice que son extranjeros en Ucrania. Zelensky los llamó especímenes y les aconsejó irse a Rusia. Inició la adopción de una ley sobre pueblos indígenas, entre los cuales no hay lugar para los rusos que han estado viviendo en estas tierras durante siglos. Y ello teniendo en cuenta el espíritu de cómo se hacían las leyes en la Alemania nazi. El idioma ruso ha sido prohibido en las escuelas, en las universidades, en el ámbito público. Vemos con frecuencia que el derecho a hablar en su idioma nativo le puede costar a uno no solo su trabajo, sino también su salud y su vida. Imagínense si Irlanda prohibiera el inglés, si Bélgica prohibiera el francés, si Italia prohibiera el alemán. Es imposible concebirlo. Imaginemos un ataque frontal contra el idioma ruso en Ucrania, pero es algo a lo que no se opone Occidente y algunos lo alientan. Cualquier forma de disidencia tiene consecuencias gravísimas. El proceso de purificar al gobierno de funcionarios que no son leales es algo que vemos con frecuencia. La asistencia que se da viene a través de la ley adoptada por la Verkhovna Rada. Otras leyes permiten que las agencias de seguridad repriman la disidencia y persigan a la oposición. Las autoridades imponen prohibiciones en canales de televisión, en los medios de comunicación, represión contra sus propios ciudadanos, incluidos miembros del Parlamento. ¿Acaso esto no vulnera la libertad de expresión, el derecho a poder expresar su propia opinión? Mentiras sobre la Segunda Guerra Mundial se están propagando de manera vergonzosa. Se menciona a algunos como héroes cuando en realidad los verdaderos héroes se olvidan. Los monumentos a las víctimas del fascismo han sido destruidos. Se glorifica a criminales de guerra. Por ejemplo, el Gabinete de Ministros de Ucrania presentó un proyecto de ley sobre la retirada de Ucrania de los acuerdos para la conmemoración y las causas y el heroísmo de los pueblos durante la Gran Guerra Patriótica del Frente Oriental de 1945.
1941 a 1945. La conducta de Zelensky, que declaraba ese día que rendía homenaje a la memoria de su abuelo que combatió en el Ejército Rojo, es una blasfemia. El régimen de Kiev también interfiere en el mundo espiritual. La discriminación por motivos de religión también está aumentando. Las autoridades antiguamente encabezadas por Poroshenko, con el apoyo de Washington, han aplicado también una división de la Iglesia. Hemos visto divisiones en ese sentido. Iglesias que pertenecen a la Iglesia ortodoxa están siendo confiscadas. ¿Acaso esto no vulnera la libertad de religión? Todos estos ataques masivos sistemáticos sobre los derechos y libertades todo esto se está cometiendo precisamente con el apoyo de Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea, que se declaran de manera arrogante los paladines de la democracia, los mecanismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE, que durante años han sido incapaces de encontrar el valor para responder adecuadamente a esta falta de derecho en Ucrania, también están bajo presión. Occidente empezó a hacer la vista gorda ante lo que ocurría ya en febrero de 2014, cuando los radicales realizaron un golpe de Estado, saltándose así el acuerdo alcanzado por el aquel entonces presidente de Ucrania con garantías de la Unión Europea. Vimos pues ese golpe de Estado y cómo llegaron militantes. Las regiones orientales de Ucrania que no aceptaron el golpe fueron acusadas de terrorismo, pese a que no habían atacado a nadie. Al contrario, se desplegaron unidades punitivas contra ellos, se bombardearon ciudades por aire con artillería. Se destruyeron edificios civiles, escuelas, hospitales, murieron civiles, se impuso un bloqueo inhumano económico y de transporte en el Donbass, y el régimen de Kiev consiguió escapar a todo esto sin sanciones. Está claro que bajo estas condiciones los residentes de Crimea y Donbass no tuvieron elección. En marzo de 2014, la gran mayoría de residentes de Crimea expresaron su opinión, respetando plenamente el derecho internacional a favor de la incorporación de la península en Rusia. La aplicación del derecho de los pueblos a la libre determinación está consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Esto les permitió defender su derecho a la vida, el uso de su idioma materno, sus tradiciones, su historia, su cultura. Como respuesta, Kiev bloqueó el Canal del Norte, la fuente principal de agua para los residentes de península. Nuevamente nadie dijo nada, olvidando así las 5 convenciones internacionales que consagran el derecho humano al agua potable. En cuanto a los residentes de Donbass, tras el conjunto de medidas de Minsk aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero de 2015, esperaban ser escuchados, que se hiciera justicia, que Kiev se embarcaría en un diálogo con sus ciudadanos, con la población de Donetsk y Lugansk, y empezar a aplicar las demás obligaciones con arreglo a los acuerdos de Minsk, que lamentablemente Kiev ha saboteado con el apoyo directo de Occidente y ha seguido además realizando provocaciones armadas. Recientemente, las acciones criminales del régimen de Ucrania se han intensificado como consecuencia. Desde mediados de febrero, más de 1.000 refugiados de Donbass han encontrado refugio en Rusia. Tenemos pruebas de que ha habido graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades de Kiev. Una exposición en línea de documentos y fotografías que exponen las atrocidades cometidas por el ejército ucranio y batallones de voluntarios neonazis. También figura en la página web de la Misión Permanente de Rusia en Ginebra. Exhorta a todos aquellos a quienes preocupan los derechos humanos a ver esta exposición para descubrir la verdad. Una verdad que el régimen de Kiev, sus patrones y la mayoría de medios occidentales están intentando ocultar. En un contexto de graves violaciones de los derechos de los rusos y los ciudadanos de habla rusa en Ucrania, esta guerra de 8 años vemos que hay una negativa
de Occidente a la hora de pedir que esto cese. Y ante esta situación, Rusia no podía quedar indiferente. El presidente Putin decidió reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk y, como respuesta a un llamado de los líderes de estos lugares, inició una operación militar especial para proteger a sus habitantes de conformidad con los tratados de amistad y de asistencia mutua que existen entre esas repúblicas. El objetivo de nuestra acción es el de salvar a las personas, desmilitarizar y desnazificar Ucrania, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y esto es particularmente relevante en vista de que este país está siendo arrastrado hacia la OTAN, que el país está siendo recibe armas y se ha amenazado con el uso de la fuerza. En lo que respecta a la campaña iniciada sobre la presunta violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, cuyos iniciadores, por cierto, incumplen todos los derechos humanos, quisiera recordar la Declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional en materia de relaciones amistosas y cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Este documento estipula que el principio del respeto de la integridad territorial se aplica, y cito, a los Estados que respetan en sus acciones el principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y, por consiguiente, tienen gobiernos que representan, sin distinción en cuanto a la raza, credo o color, a la población que habita el territorio. Fin de cita. El gobierno neonazi de Kiev claramente no era y no es un gobierno del pueblo, de los pueblos de Ucrania. Los Estados Unidos y sus aliados son responsables directos de numerosas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario y de crímenes que han causado miles de víctimas en Yugoslavia, Irak, Libia, Afganistán. Demuestran nuevamente el doble rasero que aplican. El régimen actual en Kiev es un ejemplo claro de que cuando uno es un vasallo leal de este tipo de personaje y participa en esa política de contener a Rusia, todo es posible. Se puede violar cualquier derecho humano o libertades, se puede matar a personas, cultivar tradiciones neonazis, y a cambio de esa lealtad y obediencia, el Occidente civilizado no tendrá en cuenta todo lo que se haga. Es más, la Unión Europea decidió suministrar a Kiev con armas letales. Para nosotros, la vida de cada ruso, ucranio, ciudadano de Donetsk y Luhansk no vale menos que la vida de un europeo norteamericano. Tal como ha destacado reiteradamente el presidente Putin, nosotros respetamos al pueblo ucranio, a su idioma, a sus tradiciones. No queremos interferir en los intereses de los ciudadanos de Ucrania, a quienes nos une nuestra historia común y también afinidades culturales y espirituales y lazos familiares. Millones de ucranios viven en Rusia. Hoy para nosotros son nativos, así los vemos. Siempre lo serán. Lo importante es poner fin a los intentos de las potencias que se han apropiado ilegalmente del poder para traicionar los intereses fundamentales del pueblo ucranio, para convertirlo en un país anti-Rusia. La verdadera historia que vemos, que vemos en la OTAN y en la Unión Europea confirma que fue y sigue siendo el objetivo de Estados Unidos y de sus aliados crear un anti-Rusia. Como bien saben, a petición de Zelensky se están celebrando negociaciones. Espero que las partes ucranianas sean conscientes de su responsabilidad y se den cuenta de la necesidad de mostrar que es autónoma y que puede negociar para evitar que se repita la historia con los acuerdos de Minsk. Quisiera concluir recordando que los derechos humanos son algo constante a nivel universal. No pueden depender de las ambiciones egoístas de unos pocos que intentan volver a escribir la Declaración Universal de 1948, de tergiversarla, de inhibirla de sus propias normas.
el consenso logrado se basa precisamente en un trabajo colectivo y el papel de este Consejo consiste en garantizar los valores comunes, promover un debate mutuo respetuoso, sin politización ni doble rasero, garantizar que los temas de derechos humanos no se utilizan para interferir en asuntos internos. Esta es la única manera de obtener justicia en cualquier tema que afecte los intereses y derechos fundamentales de las personas, ya sean instituciones egoístas, por ejemplo, en Europa, el movimiento en aumento que está reavivando el nazismo, la obsesión occidental con las sanciones unilaterales que ataca a las personas. Estas restricciones legales ya no se limitan a prohibiciones financieras o económicas, se están ampliando, llegan al ámbito cultural, deportivo, del turismo, de la educación. Occidente ha perdido claramente el control en ese deseo de imponer el odio que tiene por Rusia. Está destruyendo las instituciones que ha creado. Vemos una filosofía arrogante, exclusiva en Occidente, que debe cesar. La igualdad soberana de los Estados es un principio clave de la Carta de Naciones Unidas. Se aplica plenamente a la labor del Consejo de Derechos Humanos. Rusia siempre está dispuesta a tener un debate igual que sea respetuosa y desea ante todo alcanzar un equilibrio justo de los intereses. Gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.